A decir verdad, los cuerpos físicos con que están sentados ahora, no son los mismos con que entraron aquí hace un rato. Observemos todos los procesos que se llevan a cabo y tomemos uno de ellos, la respiración. Con cada inhalación entran al cuerpo 1028 átomos. Con cada exhalación se sacan del cuerpo 1028 átomos, se exhalan literalmente fragmentos de tu corazón, del riñón y del sistema nervioso, fragmentos de tu cuerpo y, hablando físicamente, los estamos compartiendo unos con otros. No existen límites bien definidos. Estamos intercambiando los órganos de nuestros cuerpos, unos con otros y con el resto del universo. 7-8 Tanto los matemáticos, como los científicos en radioisótopos, han desarrollado cálculos extraordinarios para demostrar más allá de cualquier duda que en este momento hay en nuestros cuerpos 1 millón de átomos adicionales que en las últimas 3 semanas estaban en el cuerpo de otra persona. En este mismo momento, ustedes tienen en sus cuerpos alguna enzima, o partes de átomos que en algún momento estuvieron funcionando en el cuerpo de Cristo, de Mahatma Gandhi, de Gengis Khan, de Hitler, por nombrar algunas personas. Todos tenemos una enésima parte de cada ser humano que vivió alguna vez en este planeta. Así que, ¿cómo podemos estar separados de lo que sucede en nuestro planeta? Una expresión común en la física es que, cuando vibra un electrón, se sacude el universo. Y esto es totalmente cierto. Los estudios sobre radioisótopos demuestran que reemplazamos el 98% de todos los átomos de nuestro cuerpo en menos de un año, formamos una nueva piel cada mes, un nuevo hígado cada 6 semanas, un nuevo esqueleto cada 3 meses, una nueva pared estomacal cada 5 días. Hasta las células cerebrales con que pensamos tienen átomos como carbono, hidrógeno, nitrógeno, etc., que hace un año no estaban ahí. El DNA constituye la información genética que poseemos, donde se encuentra literalmente toda la información de toda la historia evolutiva, no solo del ser humano, sino de todas las especies biológicas. Este DNA, con toda la información del universo, que tenemos ahora, no es el mismo que teníamos hace 6 semanas. El carbono, hidrógeno, nitrógeno, etc., como materia, no estaban allí hace 6 semanas, por lo tanto, según el Ayurveda, si uno cree que somos un cuerpo físico, entonces se crea un dilema, ¿a cuál nos referimos? El modelo de 1989 no es el mismo que el modelo 1988, ni el de 3 meses y tras. En realidad cambiamos nuestros cuerpos físicos con menos trabajo y más rápidamente de lo que nos cambiamos de ropa. Hay otra cosa que estructura y da la experiencia del cuerpo físico. Pero el cuerpo físico es como el río que es siempre un nuevo río. Así que, si no somos el cuerpo físico que aprendió a pensar, ¿qué somos? ¿De dónde venimos? Hoy, los científicos nos dan algunas respuestas interesantes. Si UDIs pudieran ver el cuerpo físico, desde el punto de vista de un investigador de la física cuántica, se darían cuenta que está compuesto por átomos y que los átomos están dispuestos a través de espacios vacíos, apareciendo, desintegrándose, desapareciendo constantemente. Estas partículas no son objetos materiales, aunque parezcan serlo, en realidad, son fluctuaciones de energía en el campo energético. Si pudiéramos ver el cuerpo tal cual es, lo veríamos, proporcionalmente, tan vacío como el espacio intergaláctico. Cada átomo del cuerpo es, en sí, un sistema solar completo. Repito, si pudiéramos verlo tal cual es, sin el artificio de la experiencia sensorial, solo veríamos un gran vacío con algunos puntos aislados y descargas eléctricas aisladas. El Ayurveda tiene mucho que decir sobre el vacío. El vacío es el terreno esencial de nuestro ser. Y este vacío no es una porción vacía de nada, es una plenitud de inteligencia no material. Eso es lo que somos, inteligencia no material que se expresa como cuerpo material. El cuerpo material viene y se va, pero la inteligencia no material,
la plenitud de inteligencia no material permanece por siempre. Está más allá del tiempo y del espacio. Estructura la experiencia del cuerpo físico. Si pudiéramos conocer esto mediante la experiencia y no solo intelectualmente, porque intelectualmente todos los físicos se están poniendo de acuerdo en esto, entonces, desaparecerían todos nuestros problemas porque nos daríamos cuenta que no somos seres humanos con experiencias espirituales ocasionales, sino que en verdad, somos seres espirituales con experiencias humanas ocasionales. Y ese cambio básico de percepción cambiaría nuestra crisis de identidad y también cambiaría completamente nuestra manera de interactuar entre nosotros, cambiaría todo el universo y cómo lo experimentamos. Los científicos están comprobando que la realidad es así. Ayer, estuve en Boston con un grupo como este. Era un grupo fascinante porque estaba Fritjof Capra, uno de los mejores físicos de todos los tiempos, estaba también Candice Berth. Estoy seguro que conocen a Candice, ella fue jefa de biología molecular en el Instituto Nacional de Salud. Y creo, que es a ella a quien más se le debe esta comprensión 9-10 de lo que es la mente, lo que es el cuerpo, y lo que es el espíritu, si quieren llamarlo así. Debería ganar el Premio Nobel de Medicina, a menos que el jurado sea muy chauvinista o machista. Ya la han postulado varias veces, pero creo que indudablemente lo va a ganar por esta magnífica contribución acerca de cómo la mente se transforma en materia. Hace ya como 10 años que descubrió las endorfinas y consecuentemente los neuropéptidos, que actualmente han sido estudiados por cientos y miles de científicos. Fue la Dr. Berth, quien primero demostró que cuando pensamos, o sentimos, o nos emocionamos, o deseamos algo, eso se transforma inmediatamente en una molécula. Al comienzo, se creyó que esa molécula se formaba en el cerebro, y por eso se denominó neuropéptido. Neurou porque pertenece al cerebro y péptido porque se parece a las proteínas. Candice Berth demostró que las fluctuaciones de energía en el campo energético en el que experimentamos un pensamiento, se transforman en ciertos péptidos en nuestro cerebro. Los llamó neuropéptidos. Y así, es como se comunican las neuronas entre sí. Así, es como se hablan las células en el cerebro. No lo hacen en inglés o castellano, sino en el lenguaje de estos neuropéptidos, de estas sustancias químicas, de estas moléculas mensajeras del espacio interior. Y eso es lo que somos. Ese vacío interior interactúa consigo mismo, crea fluctuaciones energéticas que experimentamos como pensamientos y luego, los fragmentos inteligentes de energía se transforman en moléculas de la mente denominadas péptidos. En realidad, estos péptidos son como pequeñas llavecitas que entran en la superficie de otras células, donde hay pequeñas ranuras para ellas, como pequeñas cerraduras. Así es que, cuando uno tiene un pensamiento, este se transforma en una molécula que es como una llavecita, la cual viaja y luego encuentra su cerradura, y entra en esa cerradura. Y, una vez que entró en la cerradura, la célula recibe el mensaje. Estas cerraduras se llaman receptores, que hay en el cerebro. Esto, en sí, ya era interesante. Pero lo que descubrió la Dr. Berth, que luego, confirmaron otros científicos, fue que existen receptores de estas moléculas de la mente, no solo en las células cerebrales, sino en todas las células de todas partes. Cuando comenzaron a observar las células del sistema inmunológico, por ejemplo, las que protegen contra el cáncer, las infecciones, etc., encontraron receptores de los mismos mensajeros químicos en las células T, en las células B, en los monocitos. En otras palabras, tus células inmunológicas, las que te protegen del cáncer y de las infecciones, están literalmente vigilando cada pensamiento tuyo, cada emoción, cada concepto que emites, cada deseo que tienes. Cada pequeña célula T y B del sistema inmunológico, produce las mismas sustancias químicas que produce el cerebro cuando piensa. Esto, lo hace todo muy interesante,
porque ahora podemos decir que las células inmunológicas son pensantes. No son tan elaboradas, como lo es la célula cerebral, que puede hacerlo en inglés o castellano, pero sí piensa, siente, se emociona y desea, se alegra, se entristece, etc. En verdad, numerosos estudios demuestran que cuando una persona está triste y cuando esta tristeza es prolongada, especialmente, después de la muerte de un cónyuge, luego de un matrimonio largo, tiene mayor incidencia de cáncer u otras enfermedades. Esto se debe a que las células inmunológicas están tristes y de luto, tienen un diálogo interno, de lleno sola, no queremos que nos molesten y por lo tanto no se preocupan por las infecciones y cancerígenos que están flotando a su alrededor. Son células pensantes, son conscientes. Ahora, la Dr. Ebert y otros científicos han descubierto que no solo se trata de las células inmunológicas. Por donde quiera que uno mire, en el cuerpo, hay receptores de neuropéptidos. Pero ya no se les puede llamar neuropéptidos, porque no están confinados exclusivamente al sistema nervioso. Los produce el estómago, los intestinos, el colon, los riñones, las células del corazón. Así que cuando decimos, lo siento en mis entrañas, no estamos hablando simbólicamente, sino muy literalmente, ya que nuestros intestinos producen las mismas sustancias químicas que nuestro cerebro cuando piensa. Lo mismo ocurre cuando decimos, mi 11-12 corazón está triste. No hablamos simbólicamente, el corazón realmente está triste. Así que la Dr. Ebert, al igual que otros científicos que la han seguido, han demostrado por lo menos una cosa, que tenemos un cuerpo pensante. Que en realidad, cada célula del cuerpo es una célula consciente, viva, pensante. Que por lo tanto, no podemos confinar la mente al cerebro, sino que está en cada célula del cuerpo. Este es nuestro primer gran salto, porque creíamos que la mente se encontraba solamente en el cerebro. Está en todo el cuerpo. Y el segundo gran salto que tenemos que dar, es que tampoco se puede confinar a todo el cuerpo, sino que está en todo el universo. Este, es una gran mente no localizada que aparece aquí y allá, como la experiencia del pensamiento. En verdad, todo el universo es un organismo consciente, vivo, pensante. No somos máquinas físicas que aprendimos a pensar. En realidad, somos pensamientos de una mente universal que aprendimos a crear una máquina física. Esta mente universal, que podríamos llamar la mente no local, y si no les gusta este término pueden simplemente decir, el campo unificado interactuando consigo mismo a través de un proceso de fragmentación simétrica, se expresa como fuerzas de la naturaleza. Y estas fuerzas naturales estructuran el universo material. Pero estas fuerzas naturales, no son fuerzas al azar, no son solamente campos de fuerza, son campos de inteligencia e información. Hace unas semanas, estuve en la Academia de Ciencias Soviética e intentaba explicar este modelo, trataba por lo menos de hacerlo parecer científico, y un científico se paró y dijo, en verdad es muy sencillo. Tenemos que poner un factor más en la ecuación que todos conocemos, E igual a mc2. Pueden agregar una cosa más a la ecuación, materia, energía, información. Que el campo de energía también es un campo de información, y que este es el pensamiento. Cuando observan un átomo, verán que está compuesto por partículas, pero sabemos que en realidad, esas partículas son campos de probabilidades. Una onda, no es tanto un objeto material, sino, un campo de probabilidades. El gran científico W. Heisenberg, responsable por el principio físico denominado principio de incertidumbre, demostró que la onda es, en realidad, la probabilidad estadística de encontrar una partícula aquí y allá en el momento de la medición. Por tanto, la onda es un campo de fuerza y también es una idea. Es la probabilidad estadística de hallar una partícula aquí y allá. Por lo tanto,
estos campos de fuerza son en verdad campos de ideas. Por eso, existe esta expresión en nuestro idioma. Decimos, que algunas ideas tienen más fuerza que otras, porque en realidad, las ideas se manifiestan como moléculas. Nuestro cuerpo no es más que un campo de ideas. Observen la palabra información. Información es el mecanismo creativo de donde surge la forma. Eso es lo que implica la palabra información. Transformación, una forma cambiante a otra. ¿Dónde ocurre esto? Esto ocurre en ese campo de ideas. Creo que, hoy, ya es muy claro de que el pensamiento no ocurre solo en el cerebro, ocurre en todos lados. Y lo otro, es que ocurre en todos lados simultáneamente. Esto es aún más intrigante. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando tengo el pensamiento, tengo sed? En cuanto tengo esta idea, mi cerebro produce una sustancia química llamada angiotensina 2 que es el equivalente molecular de tengo sed. Al mismo tiempo, mi glándula pituitaria produce angiotensina 2 que produce la secreción de otra hormona, denominada ADH, hormona antidiurética, que es la responsable de la retención de líquido. En el mismo momento el riñón produce angiotensina 2 que evita que se pierda demasiado líquido, y entonces, se produce menos orina. Al mismo tiempo, el corazón produce angiotensina 2 que retiene el agua. ¿Dónde aparece primero la idea? Bueno, creemos que la idea estuvo primero en mi cabeza, porque tuve el pensamiento en palabras tengo sed. Pero en realidad, la idea surge simultáneamente en todas las células del cuerpo. Cada célula del cuerpo dice necesito agua, al mismo tiempo. No hay una secuencia, es un fenómeno de campo. 13-14 ¿Dónde estaba la idea antes? En ningún lado. Era, simplemente una amplitud de probabilidades. Y, antes de ser una amplitud de probabilidades, estaba en el campo de las posibilidades infinitas. Ese campo de posibilidades infinitas se convirtió en la amplitud de probabilidades, eso es la idea, o el comienzo de la idea. Y, una vez que se hizo idea, estaba en todos lados simultáneamente. Al comienzo, en ningún lado, y luego en todas partes simultáneamente. Esto es lo que son espíritu, mente y materia. Lo que llamamos espíritu o consciencia pura es el campo de infinitas posibilidades. Lo que llamamos mente es la amplitud de probabilidades. Y lo que llamamos el cuerpo, es simplemente una partícula congelada en el momento de la atención. Pero, nos confundimos con la partícula congelada en el momento de la atención y de ahí el temor de la mortalidad y todos los problemas de la vida. Ese momento congelado de atención, ese cuerpo físico, no es más que una mascarada. Porque, debajo de ese momento congelado de atención, está la amplitud de probabilidades y después de eso, está el campo de posibilidades infinitas que es lo que nosotros realmente somos. Eso es la consciencia. Dice la literatura ayurvédica, eso es lo que eres. Esta expresión que aparece en la literatura ayurvédica es equivalente a, conócete a ti mismo, como el campo y el conocedor del campo, véase en el Bhagavad Gita, cap 13. Y cuando tengas ese conocimiento vivencial, te darás cuenta de que tu verdadera condición como campo es inmortal. Otra descripción hermosa es, el agua no lo puede mojar, el fuego no lo puede quemar, las armas no lo pueden partir, no tiene ni comienzo, ni fin, y, es muy antiguo, eso es quien eres. Entonces, ve y encuéntrate allí, y ya no tendrás más problemas. Creo que los biólogos, los físicos y la gente de campos espirituales, coinciden actualmente sobre esto. Por lo menos, los biólogos más actualizados, algunos de instituciones de mucho prestigio, hablan de la consciencia y de cómo trasciende la experiencia material, de cómo la consciencia no puede ser destruida. Esta sobrevive a la muerte física. Y, en realidad, esa es la fuente de toda creación. Todo el universo es este único campo unificado de consciencia.
interactúa consigo mismo. Crea no solo el cuerpo físico, sino también el universo físico. Hace varios años, el Dr. Herbert Spencer, también del Instituto Nacional de Salud, llevó a cabo un experimento muy interesante. Tomó 2 grupos de ratones y a uno de los grupos, le inyectó una sustancia química conocida como poli-IC. El poli-IC estimula el sistema inmunológico. Al mismo tiempo, hacía que estos ratones olieran alcanfor. Pasado un tiempo, no hacía falta inyectar el estimulante inmunológico, simplemente con oler el alcanfor se estimulaba el sistema inmunológico. Tomó el otro grupo de ratones y le aplicó otra sustancia química que destruye el sistema inmunológico, la ciclofosfonita. Aún hoy, se usa como una droga anticancerígena. Le inoculó a los ratones esta ciclofosfonita, al mismo tiempo que olían alcanfor. Pasado un tiempo, con solo oler el alcanfor, estos ratones destruían su sistema inmunológico. Tenemos 2 grupos de ratones. Uno, con ratones que al oler el alcanfor estimulan su sistema inmunológico, han hecho un compromiso cognoscitivo prematuro de que el olor del alcanfor significa estimular el sistema inmunológico, y otro grupo, con ratones que al oler el alcanfor destruyen su sistema inmunológico. En el último grupo, si estos se exponen a neumococos, desarrollan una neumonía y mueren a los pocos días. Si se les da cancerígenos, desarrollan un cáncer en pocos días. Al primer grupo de ratones se les podrá dar cualquier cantidad de cancerígenos o neumocócidos y no les pasará nada. ¿Cuál es la diferencia entre ambos grupos de ratones? Esta está en lo que significa ese olor de alcanfor para ellos, para su sistema inmunológico. Esto solo puede suceder, si sus sistemas inmunológicos tienen memoria, si piensan, si son una entidad consciente. En otro estudio, publicado hace varios años en The Journal of Science de la Universidad Estatal de Ohio, donde los investigadores estudiaban el metabolismo del colesterol en conejos, les dieron a los conejos dosis 15-16 de comida con un nivel muy alto de colesterol. Se sorprendieron, al encontrar que un grupo de conejos no elevaba su colesterol sanguíneo, a pesar de la comida venenosa que se les daba. Y resultó, que la única diferencia entre estos conejos y los que sufrían incremento de colesterol sanguíneo y endurecimiento de las arterias, era que el técnico alimentaba a estos conejos, sacándolos de la jaula con cariño y mimos en lugar de tirarles la comida. Los miraba, besaba, les hablaba, les cantaba. Repitieron este estímulo varias veces y encontraron que metabolizaban el colesterol de un modo totalmente diferente. Y como resultado de esa experiencia que, si nos atrevemos, podríamos llamar de amor, estos conejos produjeron ciertos neuropéptidos que no son para nada neuropéptidos, sino que son moduladores del metabolismo del colesterol y condujeron al colesterol por un camino metabólico completamente diferente. Para mí, este es un estudio sorprendente. Las enfermedades cardíacas son las primeras responsables de muertes en el mundo. Y, por lo menos en este estudio, podrían incidir en la aparición o no de una afección cardíaca, el resultado de las caricias, los mimos y los besos, el amor. Es importante esto en los seres humanos. Hace poco, en otro estudio publicado en Pediatría, de la Universidad de Miami, en la que se estudiaban niños prematuros en la sala de terapia intensiva del hospital dicha universidad, había 2 grupos de bebés prematuros, en cunitas cerradas con pequeñas ventanitas y con uno de los grupos un investigador. 3 veces al día, este pasaba su brazo por la ventanita y acariciaba a los prematuros. No le llamaban caricias, sino estimulación kinestésica táctil. Dado que los tiempos en que vivimos, son tiempos extraños, ya no es legítimo llamar a las caricias por su verdadero nombre, y Dios nos permita que se le llame amor. Se encontró, que si se hacía esa estimulación kinestésica táctil cada día, el bebé prematuro aumentaba en 40% más su peso. Se publicó el estudio en la revista Pediatría y la conclusión del artículo dice,
que la estimulación kinestésica táctil es una estrategia económicamente efectiva y útil, dado que ahorra $3,000 en la atención hospitalaria de cada bebé prematuro, dándoles de alta, mucho antes del tiempo promedio normal en estos casos. Vemos, entonces, que las experiencias sensoriales crean el cuerpo. Toda interpretación experimentada en la consciencia, se convierte en el cuerpo físico. Si se hace un viaje de placer por la montaña mágica, en Disneylandia, y lo disfruta, su cuerpo produce una sustancia química denominada interleukin-2. Si usted va al NIH, National Institute for Health, y dice que quiere interleukin-2, le contestarán que cada dosis le cuesta $8,000, porque es una droga anticancerígena muy poderosa. En verdad, según demuestran estudios recientes, esta sustancia puede curar males como cáncer del riñón y melanomas. Pero es difícil de fabricar y todavía no se conoce muy bien su más adecuada secuencia química. Pero un viaje de placer lo hará rico. Pero, por el contrario, si ese mismo viaje de placer le produce pánico, entonces no fabricará interleukin-2, sino que fabricará cortisona y adrenalina que destruyen el sistema inmunológico. Así que, ni siquiera es la experiencia, sino que es la interpretación de la experiencia. Por tanto, la interpretación es la molécula. El cuerpo es un conjunto de interpretaciones producidas, en ese campo de consciencia que es quienes somos, por lo que llamamos el yo, o el uno mismo. Y ya que el yo interactúa con el yo y se interpreta a sí mismo, va resultando así, la creación del cuerpo físico, y en última instancia la creación del universo. Recientemente, en el HAW en Massachusetts, el Departamento de Educación para la Salud llevó a cabo otro estudio sobre lo que se denominan factores de riesgo para las afecciones cardíacas. En él, encontraron que el factor de riesgo no era el fumar, ni la hipertensión, ni la historia clínica familiar, ni el colesterol. De hecho, es interesante notar que la mayoría de las personas que poseen estos factores de riesgo, no sufren afecciones cardíacas. El factor de riesgo no 1, era el nivel de alegría con uno mismo. El factor no 2, era la insatisfacción laboral. Salga a la calle y haga estas dos preguntas. 1. 17-18 ¿Eres feliz? 2. ¿Amas tu trabajo? Y, si puedes responder honestamente que sí, a ambas preguntas, es probable que estés bien. Por casualidad, a través de ese estudio, se encontró que más gente moría en un determinado día de la semana que, en cualquier otro día. Estoy seguro que pueden adivinar qué día es ese, lunes a la mañana. Es cierto. Más gente muere de afección cardíaca a las 9 de la mañana los lunes, que en cualquier otro momento. ¿No es esto asombroso? Hasta donde yo sé, solo nosotros como especie humana, tenemos la distinción de lograr hazaña tan extraordinaria. Supuestamente, ningún otro animal conoce la diferencia entre lunes y martes. ¿Cuál es la diferencia? Esta es una idea, es una interpretación, no es nada material. Si le dijeran que el lunes es feriado, eso no ocurriría. Son simplemente ideas. El cuerpo es un campo de ideas, en transformación, que se vuelven a crear como consciencia pura. Ese campo de consciencia, interactúa consigo mismo, se convierte en ideas en el cuerpo, en el universo físico y en su experiencia. Sí, no solo es una sopa de energía. Nosotros transformamos esa sopa de energía a formas materiales, color, etc. Así que nosotros somos literalmente unos creadores. Pero, eso es lo que tenemos que descubrir, que averiguar. Hasta la experiencia del tiempo es algo que nosotros creamos. Por supuesto, todos creemos que el tiempo existe. Usamos relojes para medirlo. Pregúntenle a un físico y le dirá que no hay ningún experimento que pruebe la existencia del tiempo. Sir Thomas Gould, el eminente físico británico,
dice que la descripción del mundo como tiempo lineal con pasado, presente y futuro, es una descripción totalmente inexacta del mundo físico que simplemente es. En realidad, nosotros creamos el tiempo por medio de nuestra imaginación. Cuando ha experimentado el pasado fuera de su imaginación. Cuando ha experimentado el futuro, sino en su imaginación. El hecho real, es que ese mismo campo unificado es una continuidad de posibilidades infinitas que contiene lo pasado, lo presente y lo futuro como una continuidad de posibilidades infinitas, obtenidas en un eterno momento de ahora. Solo existe la eternidad, pero la dividimos, mediante fragmentos de percepción en una experiencia de tiempo lineal. El tiempo no existe como algo absoluto. Es otro artificio del pensamiento. Nosotros creamos el tiempo, mediante el movimiento del pensamiento. Si uno dice que, necesariamente debe existir el tiempo, entonces comienza a hablar en términos de comienzos y finales. Pero entonces, se vuelve muy vulnerable porque ¿qué hubo antes del comienzo? ¿Qué hay después del fin? Estas son solo armazones conceptuales. Stephen Hawking, el renombrado físico, dice que el universo no tiene bordes en el espacio y que no tiene ni comienzo, ni fin en el tiempo. Así, es como comienza su libro. Y hoy, todos lo sabemos. Cuando creamos el tiempo, estructuramos una experiencia perceptual del mismo. Y luego, creamos una determinada realidad del tiempo. En última instancia, el tiempo es un diálogo interno, eso es lo que es. Hace unas semanas, en un vuelo de Boston a Londres, me encontré con un viejo amigo mío. Y la pasamos tan bien que el tiempo voló. Como dijo mi amigo, llegamos en 2 segundos. El vuelo en verdad duró 8 horas, pero nos pareció que habíamos llegado en 20 minutos. Nos olvidamos de comer, de ir al baño, hasta de meditar. ¿Qué pasó? Nuestro diálogo interno del tiempo de vuelo, estructuró una biología completamente diferente que tiene sus propios ciclos de descanso, de actividad, de sueño, de despertar, de apetito, etc. Con esa frecuencia de interacción con uno mismo, la consciencia interactuando, creó una experiencia distinta del tiempo. Y por supuesto, también están las personas que uno ve diariamente, que dicen que se les acaba el tiempo. Ellos ven el mismo reloj que vemos ustedes y yo, pero este se mueve más rápidamente para ellos. Estudien a esa persona, biológicamente hablando, y encontrarán que su reloj biológico también está acelerado, el ritmo del corazón es más acelerado, la presión sanguínea es más alta, los niveles de insulina y glucosa son más altos, etc. Generalmente, caen muerto a los 40 o 50 y pico, debido a afecciones coronarias. Entonces, sí se les acabó el tiempo. Ellos convierten su 19-20 frecuencia interior de auto, interacción que dice que se les está acabando el tiempo con la experiencia física del tiempo, acabándose. Ustedes también conocen gente que aparentan tener todo el tiempo del mundo. Estos tienen una biología completamente diferente. O han escuchado decir que la belleza de la montaña cortaba el aliento, cuando el tiempo se detuvo. Esa expresión, en sí misma, es una clave de lo que es la naturaleza, la belleza de la montaña cortaba el aliento, porque el tiempo también se paró. A medida que nos introducimos en el yoga, esta tarde practicaremos algunas técnicas respiratorias, veremos que la respiración no es más que el movimiento de la consciencia. Y cuando se detiene la respiración, también se detiene la consciencia y se detiene el tiempo. Es la experiencia de unidad. En la literatura ayurvédica, decimos que esta es la experiencia de Samadhi. Samadhi es la experiencia, donde el observador, lo observado y la experiencia de observar, y hay términos técnicos para cada uno de ellos, se hacen una sola cosa. Por eso, al Samadhi lo llamamos una experiencia de unidad.
Uno lo puede experimentar cuando se vive una experiencia impactante en la naturaleza, o quizás ante una obra musical o una danza, o durante la apreciación artística de una obra de arte. De hecho, la misma existencia del arte es un tratar de experimentar esta unidad. Poetas y filósofos han pasado toda su vida tratando de volver a captar una experiencia de ese tipo y luego escriben sobre ello por el resto de sus vidas. Porque una vez vivida, no se puede olvidar. Produce un cambio en uno. Es como un bebé que nace, ya no puede regresar al vientre materno. Esta experiencia de la unidad, esta experiencia en que el observador, lo observado y el proceso de observar se hacen una sola entidad, esta experiencia de Samadhi se describe también como una experiencia de bienaventuranza. No es de alegría, ya que alegría tiene que ver con pensamientos alegres y depende de las circunstancias y situaciones. La bienaventuranza va más allá de todo pensamiento. En realidad es la suspensión del pensamiento. Es justamente esa experiencia, la belleza de la montaña quitaba el aliento, el tiempo se detuvo. Actualmente, muchos estudios demuestran que cuando la gente trasciende, como sucede durante la meditación trascendental, experimentan eso, y efectivamente, se les corta la respiración, es la suspensión sin esfuerzo de la respiración. En los antiguos textos védicos se define la bienaventuranza de ese modo, como la suspensión sin esfuerzo de la respiración que se produce en el samadhi. Y la respiración es el movimiento del pensamiento. Cuando la gente está agitada, se acelera su respiración, la misma se vuelve irregular. Y cuando está calmada, la respiración se tranquiliza, se hace regular. Todo eso también tiene que ver con las distintas técnicas respiratorias que podemos practicar. Así que, del mismo modo en que el pensamiento influye sobre la respiración, también la respiración influye sobre el pensamiento, los dos son la misma cosa. Y en realidad, el tiempo no es más que el movimiento de la consciencia. Cuando creamos el tiempo, lo metabolizamos y luego estructuramos nuestras experiencias de él. Pero el fluir del tiempo es un acontecimiento puramente psicológico. Lo mismo sucede con la experiencia de la mortalidad. Esta, es un acontecimiento netamente psicológico. Hay culturas en el mundo que han estructurado diferentes experiencias del tiempo. Por ejemplo, los indígenas troviandenses creen en el tiempo cíclico, lo que les da una concepción totalmente diferente del universo y también una biología totalmente diferente. En la tradición védica, hay una continuidad eterna del tiempo a través de los ciclos, algunos de ellos grandes, otros pequeños, y otros eternos. Pero todos, creados como artificios de la percepción sensorial y que ocurren con una frecuencia de interacción. He pasado mucho tiempo hablando sobre temas aparentemente abstractos, aunque, según la interpretación védica del universo, lo que es tan abstracto es lo único tangible y lo que uno ve, en realidad no existe, excepto como una amplitud probable que uno estructura a través de la frecuencia de su propia consciencia. Así es que, si uno puede entender que la consciencia es la creadora de todo, entonces actuando a 21-22 ese nivel, podríamos realmente crear diferentes biologías, si lo deseáramos. El cuerpo es, en realidad, un río de inteligencia, un río de energía inteligente que se renueva constantemente. Uno podría decir que si se renueva constantemente, ¿cómo es que sigo teniendo los mismos vasos sanguíneos que parecen envejecer cada vez más? ¿Y cómo es que aún tengo artritis en mis huesos? ¿Y si cambio mi hígado cada 6 semanas, cómo es que aún está ahí la cirrosis, etc.? Y la razón de eso, es que en la mayoría de los casos, fabricamos el mismo patrón energético subyacente y creamos esa misma experiencia física. En la mayoría de los casos, fabricamos el mismo flujo de inteligencia para darnos esa misma experiencia. Los psicólogos les pueden decir que tenemos unos 60.000 pensamientos por día. Esto no debe sorprendernos. Pues hay veces que creo que tenemos muchos más que esos.
Pero lo que sí desconcierta un poco, es que casi un 95% de los pensamientos que uno tuvo hoy, son los mismos que uno tuvo ayer. Se siguen fabricando literalmente por hábito. Si no me creen, tomen una hoja y verifiquen cuántas cosas han cambiado este año, comparado con el año pasado. Si pueden encontrar 10 o 5 cosas, es realmente un logro notable. La mayoría de la gente dirá que perdió 10 kilos y volvió a subir 15 o que empezó a hacer ciclismo y luego lo dejó. O sea, que seguimos creando los mismos patrones de inteligencia a través de nuestra experiencia sensorial e interpretaciones que dan como resultado la misma apariencia física de la materia. Pero la verdad es que no es así. Cuando observo, por ejemplo, un cáncer de pulmón en una radiografía y lo comparo con el mismo cáncer de pulmón de hace 6 meses, estoy observando el mismo cáncer, físicamente hablando. No, porque los carbones, nitrógenos, hidrógenos, etc. que conforman ese cáncer son nuevos con respecto a 6 meses atrás. Si pongo un enfoque totalmente materialista, soy supersticioso, y mi lógica está encajonada en la superstición del materialismo, entonces por supuesto, encararé una guerra nuclear contra ese cáncer para tratar de eliminarlo, porque creo que es material. Lo que realmente tengo que hacer, es exorcizar el crecimiento del cáncer, lo cual significa que tengo que reestructurar el patrón energético, los patrones de inteligencia, las memorias celulares, que producen el cáncer. Eso es lo que, en última instancia, produce una verdadera curación, lo que hoy llamamos una remisión espontánea. No hay nada intrigante al respecto. En verdad, hacemos eso todos los días de nuestras vidas. El cuerpo humano renueva unos 500 billones de células por día. Alrededor de un 1% de estas, son mutaciones y por lo tanto, son células cancerígenas. Todos tenemos células cancerígenas en el cuerpo por un tiempo, pero no enfermamos de cáncer, porque el cuerpo sabe cómo deshacerse de ellas, mediante brillantes impulsos de inteligencia que se transforman en interleukin, interferón, factores de necrosis humanos, o en todas esas fabulosas drogas que se producen dentro de nuestra propia farmacia. Nuestro cuerpo tiene los receptores para estas drogas, no porque tenga algún contrato con Hoffmann La Roche, sino porque tenemos la capacidad de fabricar las drogas más exclusivas de las que se pueda pensar. Y estas drogas se encuentran en dosis muy precisas en el momento adecuado, en el órgano adecuado. El paquete contiene todas las instrucciones y lo único que tenemos que hacer es acceder a esa farmacia. Lo hacemos todos los días, inconscientemente. Si lo pudiéramos hacer un poco más conscientemente, entonces lo amplificaríamos, y luego tendríamos la llamada curación milagrosa. No hay nada de milagroso. Se trata solamente del milagro de ayer, pero la ciencia de hoy. Por lo tanto, el cuerpo está compuesto de átomos. Estos átomos son partículas que son fluctuaciones de energía, apareciendo, desapareciendo, chocando, en una danza eterna de creación. Y en verdad, nuestro cuerpo es, proporcionalmente, tan vacío como el espacio intergaláctico. Ese vacío, no es un vacío de nada, sino que es una plenitud de inteligencia no material que interactúa consigo misma y crea la apariencia física de la materia. 23-24 Yo diría que, somos pensamientos que hemos aprendido a crear la máquina física. Esto lo comenté con Marisi y me dijo que no era una buena forma de decirlo. Debería decir que, somos impulsos de inteligencia que hemos aprendido a crear la máquina física, porque el pensamiento es solo uno de los impulsos de la inteligencia. Tenemos sentimientos, deseos, conceptos, ideas, todos estos son impulsos de inteligencia que fabrica la máquina. Y esto nos lleva a una nueva interpretación del cuerpo físico que creo que es la visión interior más importante que podemos efectuar en esta mañana, y es que, el modo en que percibimos algo, lo hace que se convierta en toda nuestra realidad. Esto incluye la realidad del entorno, los objetos de nuestra percepción,
como así también la realidad de nuestro cuerpo. Dicho de otra forma que no es la del autor, todo lo que seamos capaces de percibir, visualizar, en nuestra mente, se hace parte de nuestra realidad.